Saludo muy cordial, estimados oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de esta sección de Leyendo. En esta ocasión vengo a plantearles una recomendación muy particular y se trata del arte de la guerra, escrito por el famoso político, filósofo y estratega militar de la China milenaria, Sun Tzu. A continuación les voy a explicar las razones que considero más pertinentes y más oportunas y las razones que fundamentan la lectura de este libro. Les vengo a explicar mis razones de por qué considero necesario la lectura de este texto. En un primer término, Sun Tzu, como ya les he dicho, hizo famoso el arte de la guerra y de hecho El Tiempo ha hecho muy famoso este libro. Sun Tzu fue un famoso filósofo, un famoso político y un famoso estratega militar en el campo de batalla. Sus victorias en el campo de batalla lo hicieron muy famoso. Pero las victorias en el campo de batalla, Sun Tzu quiso plasmar las grandes lecciones extraídas de estas experiencias bélicas a través de sus grandes victorias en el campo de batalla. Quiso plasmar estas grandes enseñanzas en un texto y lo denominó el arte de la guerra. Yéndonos directamente al libro El arte de la guerra, vamos a encontrar que se trata sobre un tratado de práctica militar y estrategia de guerra. Estas mismas lecciones, precisamente Sun Tzu las planteó desde el punto de vista de la práctica militar y desde el punto de vista de la estrategia de la guerra. Es decir, cuáles son los escenarios, cuáles son los elementos que plantea una buena estrategia de guerra y cuáles son los elementos que plantea la práctica militar. ¿Qué experiencias se derivan de la práctica militar? ¿Qué enseñanzas, qué lecciones se derivan de la práctica militar y de la guerra en sí? En un segundo término, este tratado, el arte de la guerra, se fundamenta en los principios de la doctrina taoísta, una doctrina de la cual se hizo parte este famoso guerrero Sun Tzu y que por supuesto, mediante una interpretación filosófica, es preciso recordar que Sun Tzu también era un famoso filósofo, pues se hizo de la doctrina taoísta haciendo una conjugación bien particular entre los principios de la estrategia de la guerra y los principios de la doctrina taoísta, plasmándolo todo en su conjunto en este famoso tratado. Un aspecto bien interesante de hecho. El arte de la guerra. ¿Por qué el lector tendría que acercarse a este simple texto, pero cuyo trasfondo es bien particular, es muy milenario y de hecho muy famoso? El arte de la guerra ayuda a entender la naturaleza de los conflictos. En definitiva, mediante su análisis, mediante su propia experiencia, Sun Tzu quiso plantear la naturaleza de los conflictos. Es decir, Sun Tzu trata de establecer la distinción entre un buen guerrero y un mal guerrero. Para Sun Tzu, el buen guerrero es aquel que sabe entender, que sabe analizar, que sabe dilucidar la naturaleza de los conflictos. Para Sun Tzu, el buen guerrero es aquel que sabe identificar cuál es el escenario que se plantea, qué tipo de conflicto es el que se plantea, la magnitud del conflicto que se plantea. Para Sun Tzu, el buen guerrero es aquel que sabe identificar la naturaleza de los conflictos. Ergo, no todos los escenarios bélicos, no todos los escenarios de guerra, no todos los escenarios de conflicto se plantean de la misma manera. De ahí que una estrategia que haya conducido a una victoria en el pasado no puede ser aplicada en otro escenario. Ello en virtud de que precisamente la naturaleza de los conflictos jamás es igual. Una de las grandes enseñanzas, una de las grandes ayudas de este libro. Por otra parte, este tratado del arte de la guerra ayuda a analizar y evaluar las mejores alternativas para la solución. Precisamente en virtud que la naturaleza de los conflictos, de que cada conflicto es distinto uno con respecto al otro, para Sun Tzu el buen guerrero sabe evaluar las mejores alternativas para la solución. Para Sun Tzu, el buen guerrero es aquel que se plantea distintas alternativas. Así como cada escenario tiene una solución o diversas soluciones que conducen al éxito en el campo de batalla, en el arte de emprender la guerra, bueno, para este filósofo chino podrían existir distintas alternativas para llegar a una solución. El buen guerrero se plantea distintos escenarios, se plantea distintas alternativas. Es decir, dentro de ese campo de visión, la buena mente militar, el buen estratega, es aquel que sabe plantear sobre la mesa distintas opciones. Es decir, no hay una única solución fáctica, no hay una única solución universalmente aceptada y escrita en cualquier manual y que conduzca a una victoria irremediable. Para Sun Tzu, la naturaleza de los conflictos y las alternativas de solución es un binomio que debe ir de la mano.
Si me preguntaran a mí cuál es el fundamento, cuál es la gran idea central, cuál es la gran enseñanza que quiso plasmar Sun Tzu y que de hecho se hizo muy famoso a lo largo de los años, es el hecho de cómo vencer en el campo de batalla. Para Sun Tzu, el fondo del arte de la guerra era luchar contra tu adversario, contra tu enemigo, vencerlo, pero vencerlo a través del engaño. Es decir, para Sun Tzu la buena mente militar es aquel que sabe despistar a su enemigo, saber establecer una estrategia en base a ese engaño para hacer de la guerra precisamente un despiste, para hacer del conflicto un despiste, un engaño para tu adversario. Y mientras tu adversario está siendo engañado por ti, tú por supuesto vas abonando el camino para copar el terreno que te conduzca finalmente hasta la victoria. En otro sentido, y no menos importante, el lector que se acerque a este libro, El arte de la guerra, van a conseguir un texto muy concreto, un libro que en realidad no es muy extenso, pero que va a estar dividido en 13 grandes partes. Cuando digo 13 grandes partes no me refiero a que cada parte es muy extensa, por el contrario, si de algo se caracteriza este libro, El arte de la guerra, es por ser un tratado no muy extenso, de hecho es muy concreto. El lector lo podría visualizar como una especie de manual, pero en sentido concreto se trata de un libro muy concreto, dividido, como ya lo he dicho, en 13 grandes partes. Cada una de estas partes explica un punto esencial, un elemento particular que de acuerdo a Sun Tzu está directa o indirectamente relacionado con la estrategia de la guerra y con la práctica militar. Entre algunos de esos elementos el lector se va a conseguir, por ejemplo, con la claridad de la mente militar, del estratega, con la visión que debe tener y especialmente con el liderazgo que se debe proyectar. Tres de los elementos, diría yo, a mi juicio, más importantes. En definitiva, mi recomendación se basa en el hecho de que es un libro que ha sobrevivido 2500 años, y ya es decir mucho. Es un texto que ha sido reeditado en varias ocasiones, pero que no ha sido modificado en el fondo, precisamente porque su utilización, aunque parezca imposible entenderlo así o comprenderlo así, sus grandes enseñanzas milenarias en el arte militar la han aplicado muchísimos grandes líderes, muchísimos grandes políticos y especialmente las mentes que han sido dotadas o que han desarrollado un talento bien particular para emprender batalla en el campo militar o bien sea plantear estrategia cuando se trata de escenarios bélicos. En definitiva, mi recomendación es que el lector se aboque a leer con detenimiento El arte de la guerra, porque desde el punto de vista metodológico y de las grandes enseñanzas que resultan ser muy sencillas de entender, le van a proveerle al lector de las lecciones fundamentales, de los elementos, de las lecciones fundamentales que han utilizado muchos estrategas, muchas mentes militares, como ya lo he dicho, grandes líderes, grandes políticos, grandes grupos, grandes equipos, para hacerse con la victoria en cualquier escenario. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta un nuevo Leyendo.